Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto plataformas de internet. Hoy estamos oyendo ahora Arvo Part. Leí un artículo de Agustín Gutiérrez Canet, le mando por cierto un abrazo. Dice que iba caminando por Tallín y le vendía unos discos de este músico. Y bueno, pues hoy escribe un artículo, o en días pasados lo escribió, pero yo hoy lo leí en las redes sociales. Y bueno, pues decido compartir algo de música con él, un hombre que pues no resistió, no toleró el ambiente de opresión que se vivía en la Unión Soviética. Y bueno, hoy tendremos, hemos estado escuchando música de Arvo Part hoy por inspiración de Agustín Gutiérrez Canet. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor. Pues ya listos con toda la información aquí. Pues mira que hay, la primera es que Lenia Batres va a la Suprema Corte de Justicia por decisión del presidente, ocupará el cargo por 15 años por primera vez. Muchas cosas han ocurrido el día de hoy por primera vez sin los votos del Senado de la República. Va, bueno, pues una ministra, además militante de Morena. Ella, como usted sabe, pues es una persona con enorme relevancia en la vida pública. Su familia, su hermano es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En principio no tendría por qué afectar, pero en el entorno político en el que estamos, claramente es un nombramiento que ha traído muchas repercusiones. Xochitl Gálvez dice que con este nombramiento el presidente altera las instituciones e intenta apoderarse del Poder Judicial. Claudia Sheinbaum lo celebra, dice que hará un trabajo honesto y defenderá la justicia. El presidente dice que se lo pusieron difícil, los senadores no decidieron, dice pues tuvo que elegir él y optó por Batres, no optó por alcalde ni optó por la otra de las ministras, en este caso propuestas de ministras, venía desempeñándose como responsable jurídica de cultura. El senador Clemente Castañeda reconoció a los senadores del Movimiento Ciudadano por mantenerse firmes. Álvarez y Casa dijo que la designación pues, refleja la grave regresión democrática que vive México. El presidente no acudió al informe de la ministra Piña, cumplió un año al frente de la Suprema Corte de Justicia. Ella dijo que el Poder Judicial no busca aplausos, sino preservar la justicia. Luisa María Alcalde asistió en representación del presidente. El Pleno del Senado ratificó a Héctor Vasconcelos como nuestro embajador ante la ONU. Hace un momento platicamos con él. Delfina Gómez reconoce que hay desaparecidos en los enfrentamientos en Texcapilla. El Congreso de Morelos rechaza el desafuero de Uriel Carmona, aprobado en la Cámara de Diputados el día de ayer. El presidente acusa a Álvarez y Casa y al Centro PRO. Duras palabras tuvo el presidente en contra de este grupo. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro respondió que su labor ha sido defender los intereses y los derechos de las familias. La ONU Derechos Humanos se solidarizó con el Centro PRO. El gobierno de la República dice que aparecieron de los 110,000 desaparecidos 34,000. Hoy platicaremos, por supuesto, el tema. El Congreso de Oaxaca aprueba que la próxima gubernatura sea de 2 años para empatarla con las presidenciales. El Banco de México deja la tasa de interés en 11.25. Le comento que el Senado de la República rindió homenaje al senador Adame, quien ya no está entre nosotros. Volvimos a sentir microsismos o sismos aquí en la capital. Uno en Magdalena Contreras y otro en Álvaro Obregón. También tembló en Chiapas. Con la negativa de Hungría, la Unión Europea abre negociaciones para la adhesión de Ucrania. Esta es una gran noticia. Vladimir Putin, por su parte, dice que Ucrania tendrá paz hasta que Rusia consiga sus objetivos y hasta que la ponga de rodillas y se anexe parte de su territorio. Esa es la paz planteada desde Rusia. Pausa. Volvemos. Con 8 minutos seguimos con la información. Hoy voy a conocer también el INEGI, indicadores del sector manufacturero. Estamos hablando de un incremento del personal, un decremento del personal ocupado 0.2 en la última medición. Horas trabajadas por personal ocupado baja también 0.7 y las remuneraciones medias reales también 0.7. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y una persona más fueron detenidas la tarde de este jueves en un domicilio de Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con información, la detención ocurrió en una propiedad de la madre del exsecretario de Seguridad Pública, ubicada en Gustavo Gómez Azcarate, esto en la colonia Lomas de la Selva. Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, el otro detenido, están relacionados con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de jueces federales. Ya. Bueno, pues
seguimos con la información. Un momento más desarrollaremos el nombramiento por parte del presidente Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero antes vamos a recuperar parte de la crónica de lo que ocurrió el día de ayer aquí en el Congreso capitalino y lo que viene. Hacia el 9 de enero expira el periodo de Ernestina Godoy. Usted sabe que por diversas vías han tratado de ampliar su mandato, cambiando la Constitución y haciendo una serie de mecanismos legales. Se han topado una y otra vez con una mayoría o con una minoría que no permite que se constituya una mayoría calificada y poderle así ampliar a Ernestina Godoy su mandato. Me enlazo con el coordinador de los panistas en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Doric. Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, con gusto saludarte. Oye, pues bueno, dimos la crónica de lo que ocurrió ayer. Hoy leía, por ejemplo, en la jornada que ustedes le pidieron, en este caso a Marta Ávila, la liberación de von Roerich a cambio del apoyo para Godoy, Federico. Eso es una canallada, es una difamación, una calumnia, y ya se mandó un desmentido. Jamás se cruzó diálogo alguno. La propia Ernestina Godoy, cuando compareció ante la Comisión de Justicia, dijo que lamentaba que el único grupo parlamentario que había rehusado tener diálogo con ella era el PAN. El PAN jamás tuvo diálogo con ella, alguno, ni sostuve yo ni ningún diputado del PAN conversación alguna en torno al tema, porque era clara nuestra postura desde que se decidió la ley Godoy, que le daba, como tú recuerdas, el trato fast track de ratificación en vez de la terna. Desde ese momento el PAN decidió que se había violentado la ley y que jamás iba a apoyar su ratificación. Sí. Oye, naturalmente, bueno, pues el día de ayer estuvieron presentes los 66 diputados, les aplicaron la técnica del filibustero, alargar todo lo que se pudiera. Finalmente se reventó la sesión, Federico. Se reventó en un asunto pues esquizofrénico, porque tú los viste, Leonardo, que llegaron aquí a hacer la paramaya con sus maletas a dormir, que dizque para trincherarse, garantizar todos los votos, y después el partido que tanto la promovía fue el partido que reventó la sesión. El mismo partido, la coordinadora Marta Ávila, fue la que en la tarde, reventada la sesión, pidió que se retirara el tema del orden del día para que la sesión de hoy solo discutiera presupuesto. Entonces, pues los que ya no quieren que se voten son ellos, como bien decías tú, pues saben que tienen una votación perdida, y eso no es de demócratas. No se vale ser demócrata cuando tienes una mayoría con la que puedes aplastar y ser un cobarde que rehuye la votación cuando sabes que no te asisten los votos para sacar adelante algún tema. Ya. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuándo termina el periodo? Entiendo que el 9 de enero vence el plazo de Ernestina Godoy. Es correcto, ella deja de ser fiscal en enero, el periodo se acaba mañana. Nosotros estamos a punto de entrar a no más de una hora a ya discutir el paquete económico. Nos falta un dictamen que es presupuesto, pues ya estaríamos nosotros dos en comisiones, y se hará la clausura del periodo pues en algún momento de la mañana, como siempre, ya saben los congresos que trasnochan, y quedará el tema del extraordinario, que es lo que dice Morena, pero yo estoy convencido que eso es nada más una narrativa para no reconocer que lo de ayer fue una derrota absoluta, y pretenden que ella, digamos, fenezca en su mandato sin una derrota total y sin un tablero que demuestre que fue vencida democráticamente. ¿Cuáles son las graves consecuencias que, según el jefe de gobierno, van a enfrentar por no haberla ratificado, Federico? Pues seguramente más amenazas, persecuciones, manufactura de delitos inventados, lo mismo que han hecho con nosotros los últimos 15 meses. A todos casi nos han amenazado, nos han mandado mensajes. Yo llevo 5 veces en este gobierno de Claudia Sheinbaum, incluido Martí, que me han amenazado literalmente con cárcel si no cambio mi postura política. 4 fueron con Sheinbaum, 1 fue en este tema hace no más de 10 días. Y bueno, pues ya estoy tan curtido con las amenazas que ya pues no me queda más que apostarle a la justicia para defenderme de lo que me pretendan fabricar. Pues ya vivo amenazado permanentemente, y aquí viven la mayoría de los compañeros del Grupo del PAN. ¿Existe la posibilidad que la mayoría convoque en pleno periodo navideño un periodo extraordinario y ahí sí logre tener, por ausencias de algunos legisladores de la oposición, los votos necesarios? ¿Existe esa posibilidad, Federico?
Pues es un mecanismo legal, yo te diría altísimamente improbable, legalmente imposible, me explico. Se aprobó ya la conformación de la comisión permanente, en ese momento se aprobó un calendario, Leonardo, ese calendario dice que clausurados los trabajos el día de hoy, o en la madrugada de mañana, el siguiente día en el que se vuelve a sesionar en el Congreso es el 10 de enero. Difícilmente es imposible, entonces si no se tiene la comisión permanente no se puede convocar un periodo extraordinario. Si la comisión permanente, su primer reunión es hasta el 10 de enero, pues es legal, material y obviamente imposible sesionar antes, aunque la Jucopo lo pidiera, el periodo extraordinario lo decide la permanente, no lo decide la Jucopo. O sea, a pesar de que el Comité Ciudadano, que supongo que pedirán que se revise su composición, porque no parece haber reflejado pues el tono de opinión que ha habido en la ciudad. Finalmente fue un congreso tomado, buena parte de las comparecencias de Ernestina Godoy se hicieron a la distancia, porque no permitían a las víctimas que se acercaran, Federico. Mira, eso sí no podemos hacer. Ellos tienen la legitimidad de que se les apoyó por unanimidad, muchos de ellos tienen simplemente que responder por su hipocresía, porque se vinieron aquí a ostentar como autónomos y a jurar probidad, y terminaron de pajes judiciales. Hay 3 personas que abiertamente traicionaron, que fueron apoyados en la negociación por los partidos de oposición y que luego terminaron vendiendo su alma por intereses, porque tienen litigios en la fiscalía o porque reciben subsidios del gobierno. Se vendieron, perdóname la palabra, se prostituyeron. Entonces esos no los podemos cambiar, tendrán que renovar el procedimiento. Pero claramente no reflejan el sentir de la mayoría en todo caso, ¿no? Sí, pero de la mayoría, pero no incluyen el sentimiento de la minoría. Ellos preconizaron que se le ampliara el mandato a Godoy. Sí, yo hago mías tus palabras todas, pero no puedo generar expectativas de cambiar la integración de ese Consejo Judicial Ciudadano porque no sería realista, así como no es realista el extraordinario. Entonces, ni modo, como reza el refrán, pues con esas mulas nos tocará arar, ni modo, lo siento, es lo que tenemos que asumir, porque nos votamos a favor y ahora yo tengo que asumir pues que muchos nos engañaron y que nos dieron a decir que eran demócratas y terminaron siendo unos lacayos del gobierno. Bueno, se puede ser demócrata y lacayo del gobierno, pero sí tendrían que reflejar en cualquier caso pues el sentir que hay de la sociedad, y un montón de expedientes se han ventilado, ¿no?, sobre la actuación de la propia fiscal Godoy. Y de los integrantes que tienen conflictos de interés, insisto, hay unos que tienen subsidio del gobierno a sus actividades profesionales y hay algunos que tienen conflictos de interés de muchos dígitos porque litigan y porque tienen familiares que cobran en la judicatura y que están vinculados a la Cuarta T, que están en la campaña de Sheinbaum o que cobran porque trabajan con el maestro Batis en la Judicatura Federal. O sea, hay mucha gente que son una bola de farsantes, porque si nos hubieran dicho la verdad no habrían merecido el voto. Oye, Federico, diputado, última pregunta. Esto, digamos, que es una derrota para el oficialismo, porque hasta el presidente se metió a apoyar a Ernestina Godoy. ¿Crees que tenga impacto en las campañas? Finalmente, buena parte de la acción de Godoy fue contra Santiago Taboada, una parte, digamos, de las más visibles. ¿Crees que esto incide en el ámbito político, en el desarrollo de las campañas? Creo que sí. Yo creo que ellos van a volver de esta derrota parte de su narrativa, van a sacar el Epigmenio Ibarra que llevan dentro para tratar de volverla una niña héroe de la justicia capitalina. Nosotros tendremos que demostrar cómo fabricó los delitos y cómo se dedicó a ser un brazo político partidista y no una fiscal para la ciudad, y es inevitable que ella va a ser uno de los temas ineludibles de la campaña. Nosotros estamos listos, la vencimos, les vamos a vencer nuevamente, eso no me preocupa. Muy bien, pues Federico, muchas gracias por el enlace, buenas noches. Igualmente, Leonardo, un saludo. Feliz Navidad, feliz año. Federico Doring, el coordinador de los panistas, después de la atribulada sesión del día de ayer. Ayer también le di a conocer que en la escuela, de la antigua escuela donde se estudiaba Derecho, la escuela de jurisprudencia de la UNAM, ya recibió la biblioteca del expresidente Miguel de la Madrid. Estuvo ahí presente el rector, Leonardo Lomelí. El rector también pues habló de la importancia
instancia a recibir esa biblioteca. Estuvo también el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, y bueno, pues estuvo también Enrique de la Madrid, a quien le agradezco mucho que converse hoy con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, un minuto el tema de la biblioteca y vamos después a los otros asuntos. Bueno, a ver, para nosotros como familia de la Madrid Cordero, pues un gran orgullo, una gran distinción, porque no nos podríamos imaginar un mejor destino para la biblioteca de nuestro padre. Como me lo mencionas, tenía más o menos unos 20,000 volúmenes de historia, de economía, de sociología, pero también de arte, de literatura, porque al final del día pues era una persona de la cultura, también del conocimiento, y que yo dije ayer en mis palabras que también presentaba pues lo importante que es que cada persona trate de entender su entorno, su mundo, una para disfrutarlo, porque creo que lo primero en la vida es tratar de disfrutar el mundo que nos tocó vivir, pero lo segundo también para transformarlo, y solamente el que tiene cierto nivel de pues entendimiento de su realidad, una, la puede disfrutar, y dos, pues lo puede transformar. Muy contentos porque además esa era la escuela, la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde él hizo sus estudios de Derecho, y ya después en CEU, Leonardo, fue más o menos 10 años docente, profesor de Derecho Constitucional. Entonces, otra vez repito, no hay un mejor destino de donde pudiera llegar esa biblioteca. Me atrevo porque igual y me alargo por ahí, Leonardo, para hablar. Hice yo también 2 reflexiones, me dieron la oportunidad de hablar a nombre de la familia, y hice 2 reflexiones yo que creo que me gustaría compartir. Una es este tema del rol de las universidades. En un mundo de tanta confusión, de tanta mentira, también de tanta violencia, me parece que las universidades tienen que ser mucho más vocales, no limitarse solamente, y que no es menor, a formar muy buenos estudiantes, muy buenos cuadros, a hacer investigaciones. Las universidades creo que tienen que dar más luz al mundo, porque la gente necesita luz, y son las universidades, por lo menos en nuestro país, de las instituciones que tienen más prestigio, y yo señalo que el prestigio no es para colgarlo en un muro, es para usarlo, en este caso para mejorar al país. Y 2, hablando también ante abogados, porque pues muchos de los que estábamos ahí son abogados, pues hay que reconocer que tenemos una enorme deficiencia y un déficit en materia de Estado de Derecho en este país. Vivimos en una crisis de Estado de Derecho que no es nada más de ahora, llevamos muchos años, y creo que tenemos que reflexionar como grupo, como gremio, qué nos ha faltado hacer, porque no hemos logrado, digamos, que adoptemos una cultura de la legalidad en México, al extremo de los eventos que ya hemos visto últimamente, Leonardo, que ante la falta de Estado y de gobierno, pues ya la población empieza a hacerse justicia en propia mano. Y así hay un paralelismo. En los 80s la prioridad era la economía, la crisis era la economía, donde nos enfocamos los mexicanos es en restablecer la estabilidad. Y ahora la crisis es falta de Estado de Derecho, y no va a haber bienestar en este país si no logramos un Estado de Derecho de verdad. Entonces aprovechamos el viaje de la biblioteca para también pues hacer algunas reflexiones que creo que son importantes en este momento. Muy importantes. Uno esperaría que el gobierno te proteja y no solo te dé el pésame, como hizo la gobernadora del Estado de México, diciendo que lamentaba mucho lo que ocurría. Hoy el presidente nombró, no había ocurrido nunca, directamente a una ministra de la Suprema Corte, y nombra pues a alguien muy vinculado al grupo mayoritario, directamente a Morena. ¿Qué opinión te merece lo de Lenia Batres, Enrique? Pues mira, alguien escuchaba que la expresión en México es que muchas veces algunos quieren el querer judicial, no el poder judicial, el querer legislativo, no el poder legislativo. A mí me parece que estamos en una etapa muy crítica en México, en donde el presidente de la República quiere abarcar todos los poderes, y todo lo que se pueda, todo lo que se deje, abarcar al sistema federal, anular a los municipios, anular a los estados, acabar con los contrapesos. Los mexicanos no acabamos de evolucionar y no acabamos de quitarnos esta actitud que igual y aprendimos, que ya es época de cambiar, de querer un gobierno paternalista, centralista, autoritario, como si así se resolvieran los problemas del país, y no es por ahí. Entonces yo lamento esta actitud, ¿verdad?, desesperada de inhibir a los demás poderes, de que no haya contrapesos y de controlar todo. Pues los resultados no son por ahí. México es una federación, es una república, es un Estado democrático, y necesitamos más independencia de los municipios, más de los poderes, más contrapesos,
Ya México no justifica un gobierno centralista, presidencialista al extremo como el que tenemos hoy. Ya. ¿Algún apunte más, Enrique? Pues yo creo que eso, hay que reflexionar fuera de pasiones también, cómo nos ponemos de acuerdo los mexicanos para construir este México de clases medias que aspiramos. Ayer aprovechaba yo también, Leonardo, para decir, ya no es el título profesional la garantía del éxito que fue hace 40 años. La movilidad social en México ha bajado. 76% de la gente que nace en pobreza muere en pobreza. Tenemos que volver a hacer que la educación vuelva a ser uno de los principales factores de movilidad social. Y hoy no lo es, hay que también reconocerlo. Te mando un abrazo, feliz Navidad, Enrique. Gracias, Leonardo, abrazo afectuoso y también al público. Gracias. Y bueno, pues dejamos por supuesto este tema, ya le platicaba de las reacciones. Xóchitl Gálvez dice, presidente atenta contra la Suprema Corte de Justicia al designar como ministra una militante de Morena, no cumple con el requisito de independencia que se requiere para desempeñarse en el máximo tribunal. Le leía también ya la reacción de Claudia Sheinbaum diciendo que trabajará por el pueblo, por la voluntad, o sea, la recibe con beneplácito el nombramiento de Lenia Batres. ¿Tenemos a la mano lo que dijo Claudia Sheinbaum? Sí, doctora, ahorita se lo buscamos. Pues mientras tanto, saludamos a Edmundo Jacobo. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro. ¿De qué vamos a platicar hoy, doctor? Pues hay muchísimos temas en lo que tiene que ver con el tablero político electoral, ya lo estás comentando, obviamente el hecho inédito de que si bien había esta posibilidad consignada en la Constitución de que el presidente de la República designara a un miembro de la Corte, nunca se había utilizado este recurso, buscando justamente el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas en el Senado. Y como queda muy bien documentado a lo largo de estos días, estas semanas, pues nunca se buscó ese acuerdo, sino se procuró que fuera el presidente quien designara la vacancia que dejó el ministro Saldívar al renunciar. Por cierto, para unirse a una campaña política, y creo que esto deja en duda su papel como presidente de la Corte y los años que estuvo en ella. También está en el tablero lo que comentamos la semana pasada sobre los sucesos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto sigue todavía por esperarse qué va a pasar después del 1 de enero, cuando decidan, se reciba ya la renuncia definitiva del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia del tribunal y quién lo va a suceder, esperando también que el Senado resuelva las dos vacantes que están en el Tribunal Electoral, como ya lo comentábamos la semana pasada, con la responsabilidad que esa autoridad tiene para la calificación de la elección que está en curso. Pero además, por si fuera poco, el presidente de la República acaba de anunciar que mandará iniciativas al Congreso para desaparecer órganos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Competencia Económica, y yo me preguntaría, ¿y cuándo enviará la iniciativa para desaparecer al INE y que la organización de las elecciones vuelva a manos de Gobernación? Ya lo veremos, pero además es curioso. Y ya puestos el Banco Central y la UNAM y que todas dependan de él, ¿no? Exactamente, y además curioso, Leonardo, que había anunciado que estas iniciativas las enviaría hasta septiembre y ahora las adelanta a febrero, junto con lo de Guardia Nacional, para volver a insistir que el mando pase definitivamente al Ejército. Y yo diría, seguramente veremos una reforma político-electoral. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo adelanta a febrero? ¿Por qué? Porque quiere que todo esto sea parte de la campaña electoral. Temas cruciales que merecerían un momento de reposo, un momento de reflexión profunda, porque en ello está empeñado la seguridad, está empeñado la democracia, está empeñado la forma en que los ciudadanos y las ciudadanas decidimos quién nos representan, y lo está volviendo el propio presidente de la República banderas de campaña en este juego de atomización, de polarización que estamos viviendo. Me parece que lamentablemente no será el mejor contexto para discutir con la seriedad y profundidad
que estos temas ameritan. Pero por si fuera poco, quisiera centrarme en lo que va a suceder mañana en la sesión que está programada en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no hay que perderlo de vista, porque está en juego la certeza y la aplicación de las reglas para los meses que siguen de aquí al próximo 2 de junio. En los temas agendados de la sesión de mañana del Consejo está justamente las sanciones que devienen de la fiscalización de los recursos que se utilizaron en este periodo que no existía en ley, que ya hemos denominado las precampañas, es decir, este momento en cual los actores políticos se impusieron a las leyes. A las autoridades electorales no les quedó otra más que normalizar este hecho alegal, por decirlo de alguna manera, e impusieron reglas para poder fiscalizar los recursos que se utilizaban en este periodo que corrió en los meses de junio a septiembre. Pues bien, se obligó por el mandato del tribunal a que los contendientes reportaran los recursos que se habían utilizado. Fíjate bien, la alianza que conforman Morena, PT y el Partido Verde reportaron solamente 27.6 millones de pesos. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral, haciendo un monitoreo de carácter nacional, encontró evidencia de que al menos se habían gastado 87 millones de pesos. Es decir, se reportaron un tercio de lo que logró en este periodo de tiempo monitorear el instituto, es decir, 2/3 partes de lo que realmente se gastaron no fueron reportadas. Cerca de 60 millones, que se dice fácil, pero todo por debajo de la mesa, cuando tienen presupuestos millonarios para hacer política legítima, Edmundo. Exactamente, y además lo vimos todos y todas. Yo, la verdad, a simple ojo, creo que se quedó corto el monitoreo del instituto, pero bueno, es lo que pudo lograr en estos días de recabar información al respecto. Con antecedentes, lo que vimos es que la Unidad Técnica de Fiscalización envió una multa del orden de los 105 millones de pesos. Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización se redujo esa multa a 85 millones de pesos. Y es probable que mañana, todavía en la sesión del Consejo General, haya alguna propuesta de que se baje aún más ese monto, lo cual me parece, francamente, y tú lo has dicho muy, muy bien, sabiendo los recursos con los que cuentan los partidos políticos, una desproporción, pero no por el monto del dinero, sino por lo que significa aplicar los criterios y las sanciones que se deben tener. Cuando apenas estamos por iniciar las campañas, el dinero será un factor fundamental para procurar la equidad en la contienda y la vigilancia de la adecuada aplicación del mismo, el origen y el destino que tiene que ser reportado para que todos sepamos de dónde vino el dinero, cuánto fue el dinero que se gastó y cómo se reportó, y que lo que no se aplique se sancione. E incluso está previsto que si se rebasan los topes, se pudiera anular una elección. La sesión de mañana, en este sentido, es muy importante por el monto involucrado, por las reducciones que se podrían pretender, pero también por lo que marca a futuro de la aplicación de estas reglas en lo que viene de los procesos electorales. También está agendado para mañana, Leonardo, una cosa no menor. Hay, como sabes bien, está vacante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ya van más de 8 meses que esta posición, que es crucial para la coordinación y la operación de las actividades del Instituto, están bajo a cargo de una encargaduría de despacho. No se ha logrado un acuerdo en el Consejo General para que 2/3 partes de sus miembros puedan designar a la persona que se haga cargo de esa posición. Pero en la misma circunstancia están al menos el 50% de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, que son también las que se encargan de la operación misma de la institución. Y está agendado en el orden del día de mañana una iniciativa promovida por uno de los consejeros para facultar a la presidencia del Consejo a nombrar a las encargadurías, como ha venido sucediendo, pero ahora el mandato desde el Consejo. Pero por otro lado hay otro punto del orden del día, en donde 3 miembros del Consejo lo que están es
buscando que haya un acuerdo para que se definan reglas claras al respecto. Esto no es una cuestión menor. Habla de desacuerdos en el colegiado, como lo vimos en la sala superior del tribunal, y lo cual, como yo te comentaba la semana pasada, a mí no me asusta. Los desacuerdos en los colegiados, bienvenidos. El problema es cuando no se procesan adecuadamente y estos pueden afectar la propia operación de la institución. Veremos mañana. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral pone por encima su responsabilidad y llega a acuerdos importantes en cuanto a la operación de la institución, a la designación de los que hace falta. Y por otro lado, me va a sonar la campana, Edmundo, el insustituible Edmundo Jacobo. Gracias, Pau. Seguimos con la información. Estábamos conversando con Edmundo, el insustituible Jacobo Molina. Él ocupó ese cargo de secretario ejecutivo del INE durante estos años. Además lo hizo con una enorme solvencia. Estuvo en dos. En este caso fue nombrado por Leonardo Valdés y después conservó el cargo todos estos años. El presidente en alguna ocasión se refirió a él de manera poco amable, pero bueno, no ha logrado reemplazarlo, no ha logrado los acuerdos. Y está el tema que ya nos comentaba. Yo hablaba de la simulación que hay en política, ¿no? Fíjese, Morena tiene, sumando todos los presupuestos para operar, 3,220 millones. Y aún así, 50 millones, que fue el tema de las precampañas, dijeron que iban a dar nada más 5 millones por candidato. ¿Se acuerda que varios dijeron que para ellos era moco de pavo, no? 5 millones, ¿para qué los quiero? Bueno, pues se gastaron dinero que, ¿de dónde viene? Viene se quejan mucho de los grupos estos inmobiliarios y que la mafia inmobiliaria y todo lo demás. Se pregunta uno, ¿y quién estará financiando todas esas campañas, no? ¿Qué grupos estarán cerca de los candidatos para gastar más de 50 millones por debajo de la mesa? O a lo mejor son tremendamente ricos y dicen, no, la mejor manera, en vez de comprarme un Jaguar o un Bentley, pues mejor me pago ahí espectaculares. Total, es lo que más me gusta. Pero ahí están los datos. Podrían 3,220 millones hacer política legítima, con dinero ciertamente, pues asignado además por los contribuyentes, el dinero que usted paga, y no meter al país en esta tensión. Vamos a ver qué dice el INE, que era el asunto que nos comentaba Edmundo Jacobo. Bueno, hemos estado teniendo movimientos telúricos que particularmente se han concentrado en la Álvaro Obregón. Yo me enlazo con nuestra alcaldesa, yo soy vecino de Álvaro Obregón, Lía Limón. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Leonardo, un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Cuéntenos qué balance tiene, qué reportes tiene. Mira, ahora sí que ha sido un día largo. De los microsismos de hoy hemos tenido 31 solicitudes de revisión de inmuebles, se han atendido 18, en ninguno de ellos afortunadamente ha sido necesario evacuar, pero se han detectado algunas fisuras que se agravaron principalmente en Lomas de Platero. Las principales colonias donde nos han solicitado pues este tipo de revisiones es Alfonso 13, Molino de Rosas, Unidad Habitacional Lomas de Platero, Unidad Torres de Miscuac, Barrio Norte, Primera Victoria, Merced Gómez y Minas de Cristo. Pero pues afortunadamente no ha habido un tema mayor. La afectación mayor que tuvimos fue en un anuncio que tenemos en una estructura metálica en el mercado 6 de enero, que tiene un poste de 8 metros de altura, y lo vamos a retirar. Ya acordonamos la zona y ya estamos en proceso de retirar. Ya también del sismo de hace unos días se habían revisado 82 inmuebles, y bueno, pues lo que sí tenemos es un derrumbe que apenas hace rato me lo reportaron en el número 1587 de Periférico, es decir, Periférico es vía primaria, es vía que compete al gobierno de la ciudad, pero igual me lo reportó mi equipo de protección civil. En el interior 9, en la colonia Alfonso 13, este derrumbe es de una bóveda catalana de los años 20 que estaba ya muy deteriorada por el tiempo y por la humedad. Solo son daños materiales, no es necesaria ningún tipo de evacuación porque nadie habitaba ahí. Eso es. ¿Que era una bodega o qué era? Era un pequeño cuarto, pues. Un pequeño cuarto. Se cayó la bóveda catalana. Entonces, bueno, así estamos. ¿Algún apunte más, alcaldesa? Afortunadamente no tenemos ningún otro tema. Seguiremos al tanto y seguiremos
pues también ahora sí que atendiendo las solicitudes de vecinos, y si me permites dejar contigo los teléfonos a los que nos pueden reportar por favor cualquier problema. Uno es 55 52 72 02 22 y el otro es 55 55 16 05 61. Pues ahí están, los subimos a las redes sociales. Alcaldesa, muchas gracias por el enlace. Gracias a ti y un gusto saludarte, y también me atrevo a través de tu espacio a pedir al gobierno de la ciudad pues que revisen, hagan un estudio, que el sismológico haga un estudio para ver qué está pasando, porque todos estos recientes sismos han tenido como epicentro pues la alcaldía Álvaro Obregón, y los vecinos están muy inquietos. Yo no he recibido ninguna llamada de Protección Civil ni de nadie del gobierno de la ciudad, pero pues me parece que los vecinos pues tienen pues derecho a tener más información, pues me parece importante. O sea, creo que ya son varios, y por lo tanto me parece muy importante que el gobierno de la ciudad haga un análisis, un estudio, y pueda revisar pues ahora sí de manera pues más técnica qué está sucediendo. Muy bien, pues ahí está el llamado. Lía, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues hablando de sismos, doctor, un sismo de magnitud 5.8 sacudió este jueves gran parte del territorio guatemalteco sin mayores consecuencias hasta el momento. El temblor tuvo como epicentro el sur de Guatemala, específicamente la costa del Océano Pacífico, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología. Oye, vamos a tener que dar mejores noticias, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, pues ve, nuestra Nochebuena ya está verde. Sí, ya está, se empezó roja, ya se nos está, ya va una hoja en amarillo. Andrea Meraz, espero que tú nos tengas buenas noticias. Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Pues depende de, ahora sí que cómo lo miremos. Hoy el gobierno presentó un avance en la búsqueda de desaparecidos, en el que informó la localización y ubicación de 34.704 personas de una base de 110.000. En un tercio de los casos no hay información suficiente para iniciar con rastreos. Esta estrategia permitió ubicar a 3.000 personas en sus domicilios, 4.000 con un informe de defunción y 197 en un centro penitenciario. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este primer reporte se ofrece a los adversarios que lo acusaban de que su gobierno no buscaba ni trabajaba la localización de los desaparecidos. Eso fue lo que dijo. La derecha, el conservadurismo, los adversarios nuestros, primero sostenían de que nosotros estábamos, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora. La derecha. Y bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que la administración esté eliminando registros para disminuir la estadística. Aseguró que el mecanismo de búsqueda consta en cruzar información de bases de datos federales y estatales. Eso sí, dice que inició una campaña de mentiras. Escuchemos lo que dijo. Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1,951 registros duplicados en la base de datos. Y bueno, sin embargo, doctor... Oye, es que vale la pena decir, la campaña de mentiras es Carla Quintana la que lo dijo, y Alejandro Encinas, que ha estado muy silente, no se ha atrevido a salir a decir la verdad. Pero a ver, aquí derechas, izquierdas o centros. Ayúdame a hacer números para también, comentar la noticia. Si son 110,000 desaparecidos, y vamos a suponer en el escenario más optimista que los servidores de la nación actuaron como técnicos del INEGI y encontraron a 37,000, Andrea Meraz, te faltan 73,000. Y 73,000 es más del doble de los desaparecidos por la dictadura argentina, que fueron 30,000, 73,000. Y esos no son de derechas ni de izquierdas, eso es una tragedia nacional. El gobierno está solamente preocupado por hacer campaña, por excusarse, por tratar de decir que las cosas en otro momento estaban peor, pero bueno, tú me dirás, los 73,000 desaparecidos que hoy están reconociendo, bueno, hay que ver los que bajaron y centrarnos en la argumentación
discusión de si Carla Quintana dijo o no. Pues yo creo que Carla Quintana actuó como la profesional que es. Los otros 73,000 desaparecidos, ¿qué nos dice este gobierno de ellos? Que recemos y que en Navidad las familias que lo siguen buscando se encomienden a quién, a San Agapito o San Expedito, o ¿qué hacemos, Andrea? Pues doctor, empezando a mostrar otro pendiente que también se reconoció desde esta tribuna de la conferencia matutina. Luisa María Alcalde dijo que tampoco se está cruzando la información con los más de 30,000 muertos sin identificar. Todavía, digamos, es otro tema que seguramente... Oye, pues se me está poniendo más amarilla mi Nochebuena, Andrea. No hay manera de ver bien. 73,000 desaparecidos reconoce el gobierno y lo ven como un triunfo. Bueno, lo que hay que ver y lo que hay que oír. Andrea, te mando abrazos. Un abrazo, doctor. Buenas noches. Vamos a la pausa musical. Gracias por esas hermosas pausas musicales que todos los jueves nos regala. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.